Todos a esas alturas de la temporada 2025 sabemos quién ganará el Mundial de Constructores. Money talk. Here comes the money. Money, money, Y no es una sorpresa que sea McLaren nuevamente. Lo que es una sorpresa es cómo están sobrellevando las cosas con sus dos pilotos. Tenemos a un Oscar Piastri que lleva 3 años en la escudería, con un desempeño que ha ido mejorando desde que fue fichado en 2023 y que actualmente está primero en la clasificación de pilotos, que se le ve como una persona fría, calculadora y aprobada por mí y por varios más como el Ice Boy. Y del otro lado del garage tenemos a Lando Norris, la promesa de McLaren desde hace 7 años, pasando por todas las etapas de desarrollo que tuvo ese McLaren en la historia, y el favorito por Zak Brown, por lo que ya sabemos por dónde va este asunto. Sabemos que Norris tuvo que pasar esa etapa oscura de McLaren que ya nadie puede recordar después de tantos, pero tantos años en los que estuvo, pues más que nada en la miseria. Pero hay que volver un poco más al pasado para entender mucho de lo que pasa en McLaren actualmente. Norris, desde que llegó a McLaren, ha tenido 3 compañeros de equipos: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Oscar Piastri. Con Carlos Sainz, el coche que conducían sí era de los peores que había en la parrilla, pero aún así Sainz le ganó en las 2 temporadas que estuvieron juntos. Y todos sabemos qué le pasó después de McLaren. Fue fichado por Ferrari, tuvo mejor desempeño en Ferrari, pero desgraciadamente Ferrari no perdona. También tenemos a Daniel Ricciardo. Llegó después de varios tropiezos y no estaba en la mejor forma que digamos, pero a pesar de todo eso fue vapuleado por Norris, pero consiguió algo mucho más importante: una victoria, y que Zak se tatuara su victoria de McLaren. Y ahora pasemos con Oscar Piastri. Sabemos que Oscar Piastri llegó en 2023 después de un escándalo con Alpine y un Norris que empezó a pelear el campeonato en 2024, que sí, ya tiene la experiencia que se necesita para manejar ese coche con toda la tranquilidad, y aún así, cuando empezó a ser competitivo, Piastri empezó a tener esa confianza con el coche y le empezó a dar batalla a Norris. Pero entonces McLaren no supo qué hacer con sus pilotos, y todos sabemos lo que pasó en el pasado con la misma escudería con sus 2 pilotos. Un veterano como Alonso que llegaba desde otra escudería, que en este caso creo que es una ofensa decirle veterano a Norris porque no se parece en nada a Alonso, pero funciona la metáfora. Y un rookie que llega siendo la sensación del momento. Piastri sería Hamilton, pero no la sensación por lo que queramos, sino la sensación por ese malentendido que tuvo con Alpine, si se podrá decir malentendido. Pero al fin y al cabo, un rookie sensación. Que si nos ponemos un poco más exigentes, nada más falta que le digan a Piastri que se choque en Singapur para que empezáramos a notar algo muy extraño en este patrón. Pero todos sabemos qué pasará en las próximas carreras. O eso quiero saber yo. Pero, ¿sabes? No es culpa de los pilotos que en esta escudería no se sepa manejar a sus pilotos, que no los dejen correr libremente. Bueno, ya vimos qué pasa con Norris si lo dejas correr libremente con Piastri. Veo un camino donde ni siquiera hay. Y si seguimos viendo lo que hemos estado viendo en las últimas carreras, que han sido polémicas gracias a McLaren, nos daremos cuenta que la mayoría de las victorias de Norris han tenido alguna polémica o un safety car que casualmente benefician al líder de la carrera, que en este caso siempre ha sido Norris. Y también tenemos esas órdenes de equipos que parecen ser el pan de cada día de la fórmula moderna, donde los pilotos ahora quieren caerle bien al equipo y no cuando vimos a ese Verstappen diciéndole que no le cedería la posición a Checo en Brasil 2022. Pero errores que cometemos todos al final y al cabo. A pesar de eso, el hecho de regalar una victoria como la que vimos en Hungría el año pasado le quita al deporte su pasión y el por qué lo vemos. Pero de la misma manera, lo que pasó en Monza en esta temporada nos deja entrever todos los acuerdos que tiene McLaren y que parece que solo aplica para un solo piloto, aunque haya personas que quieran negar lo evidente que fue lo que vimos. Pero esperemos ver qué nos depara las próximas carreras de todo lo que vendrá, y esperemos ver un McLaren más consolidado en las estrategias de equipo y de su manejo en pits. Pero como dice el dicho, lento es seguro, seguro es rápido.
De alguna u otra manera sabemos que el problema aquí lo tiene Zak Brown por no saber manejar o por no tener dos pilotos que al fin, después de tanto tiempo de tener un coche de parrilla media, han tenido un coche competitivo, y ahora que los dos están pues a la victoria del campeonato de pilotos, es creo que difícil para él equilibrar quién es la mejor opción. El rookie que llegó o la joven promesa que ya no es tan joven, pero que sigue siendo una promesa para McLaren en términos de que pues, lleva más de 7 años en la escudería y que quizás en algún punto de tu parte de tu vida sientes que le debas ese beneficio y ese rendimiento para que él sea el primero en ganar con McLaren en la época híbrida, es quizás lo que podríamos ver en las próximas carreras. Pero ¿qué piensas tú?